Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe de la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de expectaciones mesiánicas, porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de cocinar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Strux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Emily Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo y decíamos que lo mismo que Abraham, al ser llamado por Dios a seguirlo, tuvo que abandonar patria y familia, y lo podemos leer en Génesis capítulo 12. Así aquel que es llamado a seguir a Jesús tiene que abandonar todos los apoyos humanos, desprenderse de todos los auxilios terrenos para confiarse totalmente al Señor Jesús. Lo mismo que también Jesús lo hace con respecto a Dios Padre. Por eso, hermano que me escuchas, cuando Jesús aquí dice al escriba que él no tiene dónde reclinar la cabeza, y por supuesto lo dice en Mateo capítulo 8, no pretende que él mismo no tiene casa. De hecho, tenía casa en Cafarnaúm, sino se refiere a su total abandono a Dios, aludiendo seguramente al Salmo donde se lee: mi corazón y mi carne claman por el Dios viviente. Así como el pájaro encuentra un nido y la paloma donde poner sus pichones, así es tu templo para mí, oh mi Rey y mi Dios, como lo anuncia el Salmo 84. Y cuando Jesús dice al otro que debe dejar que los muertos entierren a sus muertos, no quiere prohibir los servicios de caridad para con los padres. Todo lo contrario,
hermano que me escuchas, todo lo contrario. Si no lo puedes, vea lo que dice en Mateo capítulo 15. Sino es una manera para decir lo que después se expresará. Así, cuando dice, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz y no me siga, no es digno de mí, como lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 10. Y en otro lugar dice, os aseguro a los que me habéis seguido, el que haya dejado casa, hermanos, padres, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá aquí el 100 por 1 y allá la vida eterna. Pero vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 20. Hermanos, Jesús se sirve de la expresión hijo del hombre para designarse a sí mismo, probablemente para evitar la carga nacionalista que tenían otros títulos mesiánicos, como hijo de David, Mesías, etcétera, etcétera. Hijo del hombre es un semitismo en dos sentidos. Primero, circunlocución por hombre o ser humano, según Ezequiel capítulo 2. Segundo, título de un ser celeste, un ser trascendente, un ser al que se le entrega el reino de Dios, descrito en Daniel capítulo 7, y que en los libros apócrifos de Enoc y Esdras se identifica con el Mesías. En el Nuevo Testamento se subraya la humildad del Mesías en su vida terrestre, porque no tiene dónde reclinar la cabeza, y más en concreto, su pasión, su muerte y resurrección, cuando él mismo lo declara en las Escrituras, cuando dice, miren, que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él. Le escupirán, le azotarán y le matarán. Y a los 3 días resucitará, como lo dice en Marcos capítulo 10. O también se refiere a la venida del Mesías como Hijo del Hombre. En su futuro glorioso, leamos las Escrituras, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria, como lo anuncia Mateo capítulo 25. Los 2 últimos milagros de este capítulo son la tempestad calmada y los endemoniados de Gádara. En ambos casos, Jesús da muestra de poseer un poder superior a los poderes adversos que acechan al ser humano y que son la impureza por excelencia. Pues no solo la posesión diabólica se debe al demonio, sino en la mente de los hombres bíblicos. También las tempestades del mar son causadas por tales agentes maléficos. Ya en el Antiguo Testamento había descrito varias veces y de modo poético y simbólico la lucha y la victoria de Dios
contra esos agentes del desorden que suelen desplegar su furor en el oleaje embravecido del mar tumultuoso, como lo leemos en el Salmo 93 y también en el Salmo 18. Hermanos, ese poder diabólico del mar es llamado a veces Leviatán. Lo pueden leer en el Salmo 74. O Rahab, lo pueden ver en el Salmo 89. Es aquel simbólico monstruo marino que se tragó al profeta Jonás en la tormenta, como está descrito en el libro del profeta Jonás, capítulo 1 y capítulo 2, que es la fantasía popular, que la fantasía popular ha transformado en la famosa ballena. Porque, hermano que me escuchas, las escrituras nunca hablaron de ninguna ballena, hablan de monstruo marino. Pero bueno, pues bien, hermano que me escuchas, donde aquel monstruo marino, en tiempo del profeta Jonás, había causado el naufragio del profeta, ahora, al intentar de hacerlo de nuevo con los discípulos de Jesús, se les sale por la culata. Pues ahora el Señor Jesús le increpa como a un ser personal. De modo que ese monstruo diabólico no tiene más remedio que reconocer la superioridad del poder del Señor Jesús y amainar. Por eso es significativo que el Evangelio dice que viento y mar le obedecen. Pero, como en el Antiguo Testamento, solo Dios había tenido un tal poder absoluto sobre la fuerza de la naturaleza. Lo pueden leer en el profeta Baruch, capítulo 3, y Job, capítulo 38, y el Salmo 65. Por eso se entiende la pregunta de los presentes. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? En efecto, hermano que me escuchas, no cabe más respuesta que admitir: este debe ser aquel Dios de quien el Antiguo Testamento proclama su total soberanía sobre la naturaleza. Vea sobre todo la aventura que se describe en el Salmo 107, donde la salvación de un naufragio inminente es atribuido a Dios mismo. Desde luego, hermano que me escuchas, podemos aplicar todo esto también a la historia de la iglesia. La barca es la iglesia. Los discípulos somos todos nosotros los creyentes que nos afanamos por hacerla adelantar. El viento contrario son los reveses y frustraciones. El Cristo dormido es su tardanza en echarnos una mano. El temor de los apóstoles es nuestra poca fe y nuestra pérdida de esperanza. La ayuda de Cristo es la salvación del aprieto que Él siempre trae, aunque sea en el momento más crítico, pero con un perfecto dominio triunfal sobre todas las fuerzas enemigas de su iglesia. Su única iglesia que ha fundado y que permanece por 2000 años, la Iglesia Católica. La conexión misteriosa y simbólica entre las fuerzas diabólicas y el mar peligroso
sale a relucir también en el episodio de los endemoniados de Gadará. Pues al ser expulsados por Jesús, los demonios se precipitan en el mar, que es su lugar apropiado, lo que en otros textos es llamado también el abismo. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 20. Por eso también entran primero en los cerdos, animal impuro por excelencia para los judíos. Lo puede leer en Deuteronomio capítulo 14, segundo de Macabeos capítulo 6. Por la misma razón, hermano que me escuchas, los diablos hacen morar a los 12 endemoniados en tumbas, lugares de podredumbre y muerte, y símbolos del reino de Satanás. Lo pueden leer en Lucas capítulo 11 y en Números capítulo 19. Ciertamente, un ser humano no puede caer a un tal estado de sujeción enajenante al demonio, a no ser que él mismo, de alguna u otra manera, sea por su apegamiento persistente a unos vicios, sea por un acto consciente y muy perverso, haya abierto las puertas de su persona a tal tiranía del diablo sobre él. Pero una vez así sometido a las fuerzas infernales, ya no puede liberarse a sí mismo. Ya es un esclavo impotente. Es incapaz de emanciparse. Por eso, hermano que me escuchas, el signo que el Señor Jesús hace al expulsar el demonio de los poseídos es un signo doble. Lo pueden leer en Mateo capítulo 12. Expresa su poder superior y liberador, pues él es aquel que entra en casa del tirano, lo vence y libera a sus esclavos, y manifiesta así que ha venido o que ha llegado el reino de los cielos para reemplazar el reino del demonio. Pero vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34. Hermanos, el evangelista San Marcos y el evangelista San Lucas usan la palabra Gerasenos en sus evangelios en lugar de Gadarenos. Las dos denominaciones son posibles, pues Gerasa está a unos 50 kilómetros al este del mar de Galilea y Gadara o Gadara a unos 20 kilómetros. Con todo, lo importante del pasaje es que muestra cómo la potestad del Señor Jesús se extiende también a tierras paganas y alcanza las fuerzas diabólicas. La actitud negativa de los habitantes de la ciudad nos advierte, por contraste, que el encuentro con Cristo exige subordinar los planes personales a los divinos. Una actitud egoísta y materialista cierra el horizonte de los bienes terrenos y pone en peligro de expulsar a Dios de la propia vida. Hasta el último juicio, los demonios gozan de cierta libertad. Vayamos a las Escrituras. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre y al no encontrarlo, dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y en orden.
Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Lo dice Lucas, capítulo 11. Esta cierta libertad que ejercen según las ideas del judaísmo era la posesión de las personas, acompañada de enfermedades, como cuando Jesús sanó en una sinagoga el día sábado a una mujer encorvada. Lucas relata que había allí una mujer a la que un espíritu tenía enferma. Hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía de ningún modo posible enderezarse. Al verla, el Señor Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Y al instante se enderezó y glorificaba a Dios ante las protestas del jefe de la sinagoga, porque era el Shabbat, porque era el sábado. Y según la ley judía, la ley mosaica, en el Shabbat o el sábado no se podía hacer absolutamente nada, ni siquiera la caridad, ni siquiera sanar a alguien que estaba en enfermedad. Era absolutamente prohibido. Pero el Señor Jesús replicó: hipócritas, no desatan del pesebre todos ustedes en sábado a su buey o a su burro para llevarlos a brevar. Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en el día de sábado? Lo dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 13. Hermanos, el Señor Jesús no solo tiene poder sobre los demonios, también destruye su imperio. El mismo demonio lo declarará cuando dice: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios, lo dice el demonio en Marcos capítulo 1. El Señor Jesús demuestra su poder, expulsando a los demonios y sanando a la multitud de sus enfermedades. De este modo, hermano que me escuchas, Él inaugura una nueva sociedad, que es el reino mesiánico, que se caracteriza por estar bajo el poder del Espíritu Santo, como lo había anunciado el profeta en el Antiguo Testamento. Veamos las Escrituras. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 11. Por fin, el que los habitantes de Gadará invitan a Jesús a salir de su territorio nos puede extrañar, pero simboliza que los hombres no se quieren dejar liberar. Jesús mismo lo dijo un día cuando dice: prefiere las tinieblas por encima de la luz, porque sus obras son malas, como lo dice en Juan capítulo 3. En efecto, hermano que me escuchas,
Es más cómodo y placentero dejarse llevar por la corriente de los vicios y así dejarse dominar por los demonios, que como hombres libres y responsables, seguir a Jesús. Por eso rechaza la oferta de liberación que el Señor Jesús les hace. Todo esto está prefigurado. Y el apóstol Pablo seguramente tuvo ese pasaje en mente al escribir este episodio, como está en Isaías capítulo 65, donde el Señor extiende sus manos a los que hacen noche en tumbas y antros. Ahora, piensa en los nightclubs. Piensa en las discotecas. Las discotecas modernas, por supuesto. Y los hombres miserables que allí se divierten por la noche. Y las mujeres también. Pero aquellos hombres les dicen, quédate ahí lejos. No te acerques a mí. No sea que me santifiques. Vayamos a Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Hermanos, el juicio para quien, a pesar de conocerla, no acoge la palabra hecha carne, consiste en preferir las tinieblas a la luz, la muerte a la vida. ¿Cómo es posible rechazar la luz una vez conocida? ¿Cómo? Hermano que me escuchas, eso es un misterio. Esas obras malas son señaladas como causa, no como consecuencia del rechazo. El ojo habituado a las tinieblas se siente ofuscado por la luz. ¿Para qué? Sin embargo, está hecho. Las obras de las tinieblas de las que habla el Señor Jesús son por consiguiente el pecado y la incredulidad, obra del malvado padre de la mentira y homicida desde el principio, según Juan capítulo 8. El mal que hacemos, hermano que me escuchas, producto del miedo, lleva a detestar la luz y a su vez pone al descubierto el odio que lo acontece. El mal se da maña para permanecer oculto, a fin de no verse delatado, como la mentira, para no ser desmentida. En el interior de cada uno de nosotros se libra una lucha incesante, según Romanos capítulo 7. Vivimos atrapados entre la mentira y la verdad, entre el miedo y la desconfianza, entre el amor y el egoísmo. Obrar la verdad es lo contrario de hacer el mal o de hacer las obras malas. Pero para obrar la verdad hay que conocerla primero. Y para conocer la verdad hay que creer en el Señor Jesús, porque Él es la luz que ha venido al mundo, según Juan capítulo 8. Una luz tan potente que provoca un juicio. Hace ver al hombre lo que hay dentro de él. Nosotros podemos hacer libremente una opción. Podemos escoger o a la luz o a la tiniebla. Esto depende de la actitud íntima de cada uno de nosotros. El que obra el mal huye de la luz y se obstina en el mal.
el que hace la verdad, se acerca a la luz, pues sus obras son hechas en Dios. Estas palabras, hermano que me escuchas, lejos de ser un fatalismo, son una invitación para que cada uno abandone el mal en que pueda estar cautivo y se acerque a la luz que lo iluminará para hacer la verdad en Dios. Hacer la verdad no equivale simplemente a una praxis ética o moral. Hacer la verdad, hermano que me escuchas, significa acercarse al Señor Jesús, que es la luz del mundo. Aceptar su revelación. Creer en Él. Las obras hechas en Dios son las acciones del creyente realizadas en comunión con Dios. Pero vayamos a Juan capítulo 9, versículo 1 al 8, donde leemos: Jesús subió a una barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. De pronto le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: tú, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. El Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Es la única vez que Jesús dice expresamente por qué obra milagros. Son una señal para mostrar sobre la tierra el poder de Dios, el de perdonar los pecados. Pecar es fallar en el tiro al blanco, no alcanzar al propio fin. Nuestras fallas continuas nos envuelven como en un capullo que al final nos encierra como momias. Cuando pensamos en Dios, de inmediato pensamos en una ley que juzga y castiga el mal. Sentimos el deber de cumplirla. Sentimos la culpa al transgredirla y la necesidad de expiar. Deber, culpa y expiación son típicos de cada religión que liga y religa al hombre como su destino eterno. Pero Dios no es ley y nosotros no tenemos deudas con Él. Es Él quien las tiene con nosotros. Nos creó por puro amor y todo mal nuestro es un fracaso suyo por el cual sufre, como los padres con los hijos. Él se cuestiona si nosotros estamos mal o cometemos errores.
En efecto, hermano que me escuchas, el amor no alega derechos. Reconoce las necesidades del amado como derechos suyos y deberes propios, como dice el Señor Jesús, el Hijo de Dios que conoce al Padre. Debe dar la vida por este mundo de pecado. Vino a la tierra para traer a los hermanos en su perdón, que es el del Padre. Esta es una blasfemia. Jesús se hace igual a Dios, que es el único que perdona. Por eso que los judíos decían que eso era blasfemia, lo que decía Jesús. Y además lo hace sin condiciones. No nos perdona porque estamos convertidos, sino que podemos convertirnos a Él porque Él es el primero en convertirse a nosotros. Aún más, hermano que me escuchas, con una enorme mansedumbre, carga sobre sí la culpa de habernos abandonado y nos pide excusas, como lo anuncia Isaías en su capítulo 54. Jesús, hermano que me escuchas, el Hijo del Hombre, en lugar de juzgar, absuelve. En lugar de condenar, perdona. En lugar de castigar, expía por los otros. Precisamente por eso será juzgado, será condenado y será justiciado en la cruz, desde la cual nos absuelve a todos nosotros los creyentes, donde nos perdona y nos libera. Solo de este modo revela sobre la tierra el poder de Dios Todopoderoso. Hermanos, la ley justamente condena a los transgresores, pero si Dios perdona, ¿quién garantiza más un obrar correcto? El Evangelio nos presenta una justicia superior en Juan capítulo 5, Mateo capítulo 5, que es la del Padre que hace brillar su luz y da su bendición sobre todos sus hijos, sean malos o sean buenos. Los milagros rehacen al hombre nuevo, como el leproso. Vienen a la fe, como el centurión. Conducen al servicio, como la suegra de Pedro. Tienen su fuente en el siervo de Yahvé, que duerme y se despierta para vencer nuestro miedo de la muerte durante toda la vida. Y lo hace en el exorcismo. Ahora, hermano que me escuchas, el Evangelio muestra cómo la vida nueva es esencialmente perdón. La ley nos crucifica nuestro mal. El perdón nos despierta y nos encamina hacia la casa. Hermanos, perdonar es un milagro más grande que resucitar un muerto. Lázaro, después de resucitar, volvió a morir. En cambio, perdonar es nacer y hacer nacer para la vida inmortal, o sea, la vida eterna. La misma vida de Dios, que es amor recibido y entregado sin condiciones. El perdón
Es la experiencia de un amor más grande que cualquier mal. Él revela al mismo tiempo la identidad de Dios, que ama sin medida, y la del creyente, su Hijo, amado siempre y sin condiciones. El perdón, hermano que me escuchas, es parte integrante del anuncio de muerte y resurrección del Señor Jesús. Es su significado, como lo anuncia Lucas capítulo 24. La prueba de que Cristo ha resucitado para el apóstol Pablo consiste en la experiencia de una vida rescatada del pecado, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Las primeras palabras que Dios dijo a Adán son: ¿dónde estás? El hombre ya no estaba en su puesto porque se había escondido de él. Lejos de él. Está lejos de sí mismo y de los otros. Extraño a todo porque Dios está en su puesto. En el perdón lo encuentra de nuevo a él y en él se encuentra a sí mismo y su puesto en el mundo. El pecado es división y la división es muerte. El perdón establece una comunión de vida aún más profunda allí donde había habido división. Jesús, hermano que me escuchas, vino a la tierra a traer el juicio de Dios. Su poder de legislador, juzgar y hacer justicia. Y todo esto lo hace en el perdón. Esta blasfemia que desbloquea al hombre de su parálisis, clava al Hijo del Hombre en la cruz. La iglesia, hermano que me escuchas, está constituida por aquellos que han acogido este perdón y lo dan a los otros. Son hijos que viven de la misericordia del Padre. Son embajadores ante todo los creyentes, como dice 2 Corintios, capítulo 5. Y en el versículo 1 leemos: vino a su ciudad. Cafarnaúm es ahora su ciudad adoptiva, donde desarrolla su actividad y congrega a sus creyentes. En el versículo 2 dice que le trajeron. Hubo el intento y hubo dificultad para llegar hasta Jesús. E incluso tuvieron que descolgarlo desde el techo, lo dice Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5. Hay corresponsabilidad entre los creyentes. Es el otro que conduce al otro. Y dice la Escritura que era un paralítico. El hombre es viajero. Nunca está en casa propia en forma definitiva. En todas partes se siente extraño porque habita en otra parte. Esta no es su ciudad. Está en busca de la ciudad futura. Lo dice Hebreos capítulo 13. Porque pertenece a la familia de Dios. Lo anuncia Efesios capítulo 2. Llamado a ser perfecto como el Padre. Lo dice Mateo capítulo 5. Solo en él llega hasta su casa. En el amor recíproco que es la morada del uno en el otro. Lo anuncia Juan capítulo 14.
finalidad de su camino es estar en Dios, como Dios está en él, convertidos el uno en casa del otro. El pecado bloquea este camino. Es parálisis interior que inmoviliza. El movimiento es vida. La inmovilidad es rigor cadavérico. Y dice que le llevaron a este paralítico en una camilla. El hombre está en cama cuando sufre o descansa, cuando está enfermo o cuando muere. La parálisis, hermano que me escuchas, obliga al paralítico a estar en el lecho. Esto puede ser simbólico de la ley mosaica. Esta es buena en sí, pero es lugar de contienda para quien la quebranta. Su función positiva es la de mostrar el mal como el mal y, como pedagogo, conducir hacia el Señor Jesús, el Maestro. La ley mosaica que condena lleva hacia Cristo que perdona. Después de ser perdonado, hermano que me escuchas, el paralítico camina. Caminar es el modo correcto de comportarse, llevando la camilla sobre la cual era llevado antes. Está en condiciones de cumplir la ley mosaica. El efecto, el que es perdonado más, amará más, nos dice Lucas capítulo 7. Y el amor es el cumplimiento pleno de la ley mosaica. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a Romanos capítulo 13. Y dice que Jesús, viendo la fe de ellos, hermanos, la fe es el origen de los milagros. Es comunión con Dios, fuente inagotable de bien, del cual cada uno recibe según la necesidad. Y dice que Jesús le dice al paralítico, ánimo. La fe es la valentía de lo imposible. Nos pone en comunión con aquel para el cual nada es imposible. Lo anuncia Lucas capítulo 1. Y Jesús le dice, hijo, hermanos, aunque no lo sepas y no lo aceptes, Dios tiene hacia ti sentimientos maternos y paternos, porque te ha engendrado. Este amor es fuente de perdón, así como lo es del don de la vida. Y Jesús le dice a este paralítico, tus pecados. El hombre es relación, ante todo, con Dios. El pecado la rompe, pero el perdón la puede restablecer. Si lo acepto, conozco a Dios como Padre y a mí mismo como hijo suyo. No somos amados por ser buenos, pues seríamos odiados en el caso de ser malos, sino que somos amados gratuitamente. El amor o es gratuito o no existe. El amor merecido se llama meretricio y lo descubrimos porque somos perdonados sin ningún mérito. Precisamente donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5.
No por eso debemos pecar, nos dice Romanos 6. Pero precisamente en nuestro pecado podemos comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Lo anuncia Efesios capítulo 3, del amor del Padre en Cristo hacia nosotros, del cual nada nos podrá ya nunca separar. Lo anuncia Romanos capítulo 8. Verdaderamente todo, incluso el mal, coopera al bien para aquellos que han acogido su amor. Y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Hermanos, es un pasivo divino. Perdonar significa alejar. Dios envía lejos de ti tus fracasos y de los cuales siempre te acuerdas. Y ese mal está adherido a ti y te come como un tumor. Todo lo negativo que has hecho y que llevas dentro como una masa oscura es arrojado lejos de ti. Perdonar es difícil y aún imposible. Es una acción propia de Dios. Aceptar el perdón es la acción más grande del creyente. Hace que seamos lo que somos, hijos del Padre, amados gratuitamente. Por nuestra parte, perdonar es algo que nos hace hijos iguales al Padre. El que es perdonado, hermano que me escuchas, perdona. Quien no perdona, todavía no ha aceptado el perdón, lo dice Juan capítulo 6. Y no conoce al Señor Jesús, como lo anuncia Jeremías en su capítulo 31. Y en el versículo 3 leemos: algunos escribas dijeron ante sí, hablar para sí mismos es un aborto del diálogo, que es fracaso de palabra. En lugar de su manifestación, es ocultamiento de sí mismo para defenderse o atacar. Y los judíos decían de Jesús: está blasfemando. Hermanos, perdonar los pecados es prerrogativa de Dios, lo dice Éxodo capítulo 34, Salmo 25. El perdón se realiza siempre a través de un sacrificio de expiación, nos dice Levítico capítulo 4 y Levítico capítulo 5. El Señor Jesús perdona y por consiguiente es Dios. Y perdona sin expiación nuestra. Y por consiguiente, Dios es diferente de como nosotros lo concebimos. La blasfemia es doble: que el hombre Jesús sea Dios y que Dios sea Dios, que sea otro y que sea santo, precisamente porque perdona gratuitamente. Esta verdad, hermano que me escuchas, ya expresada claramente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, véase Oseas capítulo 11, Génesis capítulo 4, es la esencia del cristianismo. Final de la ley mosaica y principio del evangelio. Será la causa de la condena de Jesús, como lo dice Mateo capítulo 26. Pero su misma muerte será revelación de este Dios que ninguno ha visto jamás y que el Hijo de Dios
ha revelado, como lo anuncia Juan capítulo 1, precisamente a través de su cruz, como lo dice Mateo capítulo 27. Y en el versículo 4 leemos que Jesús, conociendo sus pensamientos, el Señor ve y escruta los pensamientos de los corazones. Lo anuncia el Salmo 139. Y Jesús dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El corazón malo produce frutos malos. La maldad suprema es no reconocer a Dios como amor que justifica, amor que absuelve y amor que perdona, confundiéndolo con la ley mosaica que juzga, que condena y que castiga. Es ir contra la esencia de Dios, cuya santidad es la misericordia. Lo anuncia Lucas capítulo 6. Y en el versículo 5 dice que Jesús nos dice a todos nosotros, ¿qué es más fácil decir? Para nosotros es imposible tanto hacer el caminar al paralítico como perdonar. Para Jesús, el primer milagro externo es señal del segundo interno. Y en el versículo 6, Jesús dice, para que sepáis, el motivo del milagro es dar a conocer el poder del Señor Jesús y de Dios, que es el mismo. Solamente aquí, el Señor Jesús dice el motivo de sus milagros. Y dice Jesús, el Hijo del Hombre. Así se llamaba Jesús a sí mismo. Es una indicación vaga que dice algo según lo que uno esté en condiciones de comprender de su misterio. Puede significar simplemente hombre, pero también Dios, el Hijo del Hombre. En Daniel, el profeta, lleva el juicio de Dios, como está en Daniel capítulo 7. Tiene todo el poder en el cielo y la tierra, como está en Mateo capítulo 8. Y dice Jesús que tiene poder. Poder, hermano que me escuchas, es un atributo de Dios al cual nada puede oponerse, porque Dios es el omnipotente. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hasta el próximo segmento. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe.
María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.